Capítulo 11. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcol, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor, como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguieran a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancará el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad el edomita. Este era del linaje real en Edom. Sucedió que, cuando David estaba en Edom, Joab, el jefe del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, pues Joab y todo Israel permanecieron allí 6 meses hasta que dieron muerte a todos los varones en Edom. Pero Hadad huyó a Egipto, él y algunos edomitas de los siervos de su padre con él, siendo Hadad aún un muchacho. Salieron de Madián y fueron a Parán, tomaron consigo hombres de Parán y fueron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, quien le dio a Hadad una casa, le asignó alimentos y le dio tierra. Hadad halló gran favor ante los ojos de Faraón, y éste le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tatpenes. La hermana de Tatpenes dio a luz a su hijo Genubab, a quien Tatpenes destetó en casa de Faraón, y Genubab permaneció en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Pero cuando Hadad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres y que Joab, jefe del ejército, había muerto, Hadad dijo a Faraón: despídeme para que vaya a mi tierra. Entonces Faraón le dijo: ¿qué te ha faltado junto a mí, que ahora procuras irte a tu tierra? Y él respondió: nada. Sin embargo, debe dejarme ir. Dios también le levantó otro adversario a Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su señor Hadad-Ezer, rey de Soba, y había reunido consigo hombres, y se había hecho jefe de una banda de merodeadores, después que David mató a los de Soba. Y fueron a Damasco y permanecieron allí y reinaron en Damasco. Rezón fue adversario de Israel durante todos los días de Salomón, además de la maldad hecha por Hadad, y aborreció a Israel y reinó sobre Harán. Entonces Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Y este fue la causa por la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado el Milo y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Este, Jeroboam, era guerrero valiente, y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Y en aquel tiempo, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías, el silonita, lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo, y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a arrancar el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus.
pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de los moabitas, y a Milcol, dios de los amonitas, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y te lo daré a ti, es decir, las 10 tribus. Y a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. Y a ti te tomaré y reinarás sobre todo lo que desees y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como lo hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David. Y yo te entregaré Israel, y afligiré la descendencia de David por esto, pero no para siempre. Salomón procuró dar muerte a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Capítulo 12. Entonces Roboam fue a Siquén, porque todo Israel había ido a Siquén para hacerlo rey. Cuando lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, donde había oído de la presencia del rey Salomón, y enviaron a llamarlo. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel, y hablaron a Jeroboam y le dijeron: Su padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligere la dura servidumbre de su padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y le serviremos. Entonces él les dijo: Váyanse por 3 días, después vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Y el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron: Si hoy se hace servidor de este pueblo, y les sirve y les concede su petición, y les dice buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían, y les preguntó: ¿Qué aconsejan que responda a este pueblo que me ha dicho: aligere el yugo que su padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: Así dirá a este pueblo que le dijo: Su padre hizo pesado nuestro yugo, pero usted hágalo más ligero para nosotros. Así les hablará: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre los cargó con un pesado yugo, yo añadiré al yugo de ustedes. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo: Vuelvan a mí al tercer día. El rey respondió con dureza al pueblo que había despreciado el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciéndoles: Mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías el silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mire ahora por su casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá, Roboán reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboán envió a Adorán, que estaba al cargo de los trabajos forzados, pero todo Israel lo mató a pedradas. Y el rey Roboán se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel
ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reinó a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. 180,000 hombres guerreros escogidos para pelear contra la casa de Israel y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciéndoles: Así dice el Señor: No subirán ni pelearán contra sus hermanos, los israelitas. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Entonces Jeroboam edificó Siquén en la región montañosa de Efraín y habitó allí. De allí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón: Ahora el reino volverá a la casa de David, porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán, y volverán a Roboam, rey de Judá. Así que el rey buscó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: Es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de los becerros. Hizo también casas en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre los pueblos que no eran de los hijos de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había constituido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón. Instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Capítulo 13. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y el hombre de Dios clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: Oh altar, altar, así dice el Señor: a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquel mismo día vio una señal y dijo: Esta es la señal de que el Señor ha hablado. El altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: Préndanlo. Pero la mano que extendió contra él se le quedó rígida, de modo que no podía volverla hacia sí. El altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió al hombre de Dios: Te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: Ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey: Aunque usted me diera la mitad de su casa, no iría con usted, tampoco comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo: No comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey también las contaron a su padre, y su padre les dijo: ¿Por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos: Aparéjenme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió: Soy yo. Entonces le dijo:
ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, no puedo volver contigo ni ir contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor, no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráemelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver, y él le gritó al hombre de Dios que vino de Judá. Así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Entonces pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino, y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, este hombre de Dios que desobedeció al mandato del Señor, por tanto el Señor lo ha entregado al león que lo ha desgarrado y matado conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Entonces habló a sus hijos diciendo, aparéjenme el asno. Y se lo aparejaron. Fue y halló el cadáver tirado en el camino. Y el asno y el león estaban junto al cadáver, y el león no había comido el cadáver ni desgarrado el asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro e hicieron duelo por él diciendo, ay, hermano mío. Y después de haberlo enterrado dijo a sus hijos, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios, ponga mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después de este hecho, Jeroboam no volvió de su mal camino, sino que volvió a nombrar sacerdotes para los lugares altos de entre el pueblo. Al que lo deseaba, lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, lo que hizo que fuera borrada y destruida de sobre la superficie de la tierra. Capítulo 14. Por aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó, y Jeroboam dijo a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no conozca que eres la mujer de Jeroboam y vea a Silo, pues allí está el profeta Ahías que dijo de mí que yo sería rey sobre este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un jarro de miel, y ve a él. Él te dirá lo que ha de suceder al niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam, se levantó, fue a Silo y llegó a la casa de Ahías. Y Ahías no podía ver porque sus ojos se habían nublado a causa de su vejez. Pero el Señor había dicho a Ahías, la mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo, pues está enfermo. Esto le dirás, pues será que cuando ella venga fingirá ser otra mujer. Cuando Ahías oyó el ruido de los pasos de ella al entrar por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. Ve, dile a Jeroboam, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te levanté de entre el pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón para hacer solo lo que era recto a mis ojos, sino que has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti, y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira
y me arrojaste detrás de tus espaldas. Por tanto, voy a traer mal sobre la casa de Jeroboam y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que desaparece del todo. Cualquiera de los de Jeroboam que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo, porque el Señor ha hablado. Y tú, levántate, vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Y todo Israel hará duelo por él y lo sepultarán, pues solo este de la familia de Jeroboam irá a la sepultura, porque de la casa de Jeroboam solo en él fue hallado algo bueno hacia el Señor Dios de Israel. Y el Señor levantará para sí un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam en ese día y de ahora en adelante. El Señor, pues, herirá a Israel como se agita una caña en el agua. Él arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque han hecho sus aceras provocando a ira al Señor. Él abandonará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam, con los cuales hizo pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se fue y llegó a Tirsa. Y al entrar ella por el umbral de la casa, el niño murió, y todo Israel lo sepultó e hizo duelo por él, conforme a las palabras que el Señor había hablado por medio de su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, cómo peleó en las guerras y cómo reinó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El tiempo que Jeroboam reinó fue 22 años y durmió con sus padres, y su hijo Nabab reinó en su lugar. Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboán tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama, una amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y lo provocaron a celos, más que todo lo que sus padres lo habían provocado con los pecados que había hecho, porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los israelitas. Y sucedió que en el 5.º año del rey Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey, se apoderó de todo, llevándose aún todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo escudos de bronce en su lugar y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey entraba en la casa del Señor, los de la guardia llevaban los escudos, después los devolvían a la sala de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra entre Roboam y Jeroboam, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y el nombre de su madre era Naama, una amonita, y su hijo Abián reinó en su lugar.